viendo lo que fue el anuncio del nacimiento de Juan el Bautista y todo lo que implicó ese anuncio que fue paralelo con el anuncio del nacimiento del Señor Jesús a María. Dice que el anuncio del nacimiento de Jesús a María fue exactamente 6 meses después del anuncio de Juan el Bautista. 6 meses después, perdón, sí, del anuncio de Juan el Bautista. O sea, hay eh, eh, un espacio de tiempo de 6 meses entre Juan el Bautista y entre el Señor Jesucristo. El mismo ángel, que es el mismo ángel Gabriel, que es un personaje bastante interesante porque es el que tiene la misión de anunciar todas las cosas que tienen que ver con el plan de redención de Dios. Es un ángel supremamente especial, tiene unas características especiales. En el Antiguo Testamento fue el ángel encargado de revelarle al profeta Daniel todo el plan de redención, todo el proceso de la consumación del plan de Dios de los últimos tiempos. Entonces es un ángel supremamente especial y con mucha frecuencia Dios lo envía a la tierra para que le comunique a las personas indicadas sus planes y sus propósitos. Bueno, hablan de una virgen desposada, la que nosotros hemos conocido por años como la Virgen María. Esta virgen desposada es una jovencita comprometida. La palabra desposada significa comprometida. La palabra comprometida implica un pacto. Cuando dos jóvenes se comprometían, las dos familias y los padres de la novia y los padres del novio hacían un pacto que era sellado con sangre, de tal manera que esa muchachita, aunque estaba en su casa, ella tenía una vestidura y tenía un compromiso que era, digamos que no se podía romper de ninguna manera. Los pactos que se sellaban con sangre eran pactos que no se podían romper porque si se rompían, la persona que rompía el pacto tenía que pagar con su vida, o sea, tenía que morir. Era algo supremamente sagrado el compromiso matrimonial entre María y José, y era María una jovencita. Hay muchísima literatura y muchísimos comentarios acerca de esto que, guiados de pronto por un estudio exegético del lenguaje, o más bien etimológico, un estudio etimológico de la palabra virgen, dice que estos compromisos se hacían aún antes de que la jovencita llegara a su desarrollo, o sea, que llegara a su desarrollo o a ovular, o sea, que María pudo estar comprometida con José desde los 14 o desde los 13 años, inclusive antes de que ella tuviera su primera ovulación. Eso es un detalle importante porque la palabra que ha sido traducida como virgen es la palabra betula, que significa es decir, que hay como dos palabras para virgen, y la palabra betula que está ahí habla de una niña que todavía no se ha desarrollado, o sea que están esperando el momento, y ese momento, según la tradición judía, ese era el momento en que el novio iba a la casa de su padre y comenzaba a preparar el lugar donde iba a traer a su esposa, el día del desposorio, o sea, el día de la luna de miel como tal, pero ya la chica estaba comprometida con él. Y la jovencita, por otra parte, se dedicaba a embellecerse, o sea, a ponerse cada día más bonita para el momento en que el novio viniera por ella. Era el padre del novio el que le decía al joven cuándo era el tiempo, o sea, cuándo era el momento de ir por la novia, y cuando el padre decía ya es el momento de que puedas ir por tu novia o por tu esposa, ese día pues empezaban a planear la fiesta y planeaban todos los preparativos y todo. Entonces les comento esto como para que entendamos cómo era la situación de María, que es una joven que, como todas las jóvenes en Israel, soñaba con casarse, soñaba con una familia, soñaba con tener hijos,
soñaba con tener familia. Eso era supremamente importante para las mujeres judías. Era como que parte de la honra de una mujer poder dar hijos para la descendencia de Abraham y poder dar hijos que pudieran en algún momento ser ese redentor o ser ese Mesías que estaba esperando. Es una jovencita, muy, muy jovencita. Aparece un ángel en el versículo 28, dice, entrando el ángel, estamos en Lucas 1 y vamos al versículo 28. El ángel saluda a María con las siguientes palabras. Versículo 28, dijo, salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella cuando le vio se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta o más bien qué clase de saludo es este. Entonces el ángel le dijo, María, no temas porque has hallado gracia delante de Dios y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Lo primero que nos revelan del hijo de María o del hijo que va a concebir María en su vientre es que su nombre es Jesús, que significa Salvador. Los nombres en Israel estaban determinados por la misión, por el significado y por el propósito esencial de la persona. O sea, los nombres no eran dados a la loca. No existe esas modas que existen de pronto, de que hubo un momento en que todas se llamaban Daniela, hubo otro tiempo en que todas se llamaban Karen, o hubo otro tiempo en que así van cambiando, los nombres se van poniendo de moda. No quiero tocar ningún nombre para que nadie se moleste, pero en nuestra cultura los nombres son de moda o suenan chéveres, suenan bonitos o simplemente son los nombres de algún artista famoso y cosas así. Bueno, entre las costumbres de todos los pueblos semitas, y está incluido también los pueblos árabes y también los hindúes, entre las costumbres de estos pueblos está que cada nombre tiene un significado. Entonces, entendiendo esa argumentación que viene desde los tiempos de Adán, que Adán le ponía nombre a los animales y ese nombre determinaba lo que ese animal era, o sea, su función y su propósito. Y en consonancia con esto, lo primero que dicen del hijo que va a engendrar María es que su nombre es Jesús, de tal manera que su nombre es el Salvador, que es lo que significa Jesús. El significado de Jesús es el Salvador y eso significa que su propósito esencial para venir a esta tierra es para salvar. Esa es la primera cosa que dice Jesús. Después dice, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Está el ángel haciendo un recuento de todas las características del Mesías prometido. Dice, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El hecho de que su nombre o uno de sus nombres sea Hijo del Altísimo implica su naturaleza divina. Será Hijo del Altísimo, pero no en el sentido de cualquier hijo, sino en el sentido de que va a tener la misma naturaleza divina del Padre. Y también será rey. Dice, el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y todos saben que David tiene una promesa de parte de Dios de que su trono permanecerá eternamente y para siempre. Pero de hecho en nuestros días ese trono no existe y por eso es que tenemos la certeza de que Cristo viene a la tierra, porque Dios nunca incumple sus promesas y Dios nunca viola sus pactos. Y Dios hizo un pacto con el rey David, en el cual la garantía del cumplimiento de ese pacto es el mismo Dios, o sea, su misma integridad, su misma fidelidad, su misma sabiduría, y en ese pacto, él se compromete con David de que por los siglos de los siglos, por la eternidad, habrá un descendiente de él que reine sobre Israel. Y nosotros sabemos que en este momento no lo hay. Así que el pueblo de Israel, que en este momento está tan convulsionado, ¿cierto? Que es noticia en todos los noticieros, que es un pueblo que pues, está pasando por momentos difíciles y que ha pasado a través de la historia por momentos difíciles, es un pueblo que define
define o determina la suerte de toda la humanidad. Y en este momento nosotros sabemos que toda esa conmoción que hay en Israel no es por ninguna otra razón, sino porque Dios tiene que cumplir su promesa. O sea, no es porque Dios está enojado con Israel, no es porque Dios quiere castigar a Israel, no es porque, etcétera, etcétera, es porque Dios tiene que remover lo que existe. Dios tiene que remover todo lo que existe para establecer su reino tal cual como se lo prometió al rey David. Entonces dice que Dios le dará el trono de David su padre, también dice que reinará sobre la casa de Jacob para siempre y que su reino, subráyelo, su reino, el reino de David. Ojo, porque nosotros decimos, bueno, Jesucristo es rey y Él está reinando allá en el cielo. Nosotros podemos está reinando aquí en mi corazón y está reinando en la iglesia. Y está, sí, pero un momentico, porque ahí hablan del reinado de Cristo sobre el trono de David. Esa es una faceta del reinado de Cristo que en este momento no se ha cumplido y que espera cumplimiento. Y es interesante porque el ángel está anunciándole a María todas las cosas que ya se cumplieron, excepto esa. Y es supremamente importante porque esto es un argumento que hace que sea imposible que nosotros nos olvidemos de que la venida del Señor Jesucristo a esta tierra es inminente. Nosotros siempre nos olvidamos de estas cosas y nos acomodamos a un cristianismo romántico, místico, en donde Cristo está reinando allá y como dicen algunos, y reina en mi corazón y reina en la iglesia. No, señor. No, señor. Eso es apenas el inicio de su reino. El reino del Señor Jesucristo se consolida cuando Él descienda del cielo y establezca su reinado sobre el trono de David. Está hablando sobre el trono del rey de Israel. La monarquía de Israel tiene que revivir. Todas las monarquías van a ser destruidas y la monarquía de Israel, a través del descendiente del rey David, o sea, de Jesucristo, tiene que ser levantada. Eso está en todas partes de la Biblia. No hay forma de evadirlo. Sin embargo, nosotros a veces lo evadimos. Bueno, entonces voy a pedirle el favor a los lectores que continuemos leyendo del 34 al 38 rápidamente. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el Espíritu del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra, y el ángel se fue de su presencia. Ok, bueno, entonces para que quede todavía más claro, el ángel le dice claramente a María cómo va a ser la concepción de esa criatura en su vientre. Va a ser por obra del Espíritu Santo. Esto queda claro porque la misma María dice, no conozco ningún varón, que no es otra cosa que no he tenido relaciones sexuales nunca con ningún varón. Ella es la prometida de José, todavía no es el tiempo de su unión y ella simplemente es una virgen que espera el momento de Dios y Dios se adelanta porque Dios tiene siempre una agenda con un tiempo y con un momento que muchas veces no es nuestra agenda. Pensemos por un momento en María y no miremos las cosas desde la superficie, sino pensemos por un momento en María, que es una joven comprometida y que en este momento el ángel le está planteando una situación que la va a llevar a un conflicto terrible en medio de su época, en medio de su sociedad, un conflicto con sus padres, un conflicto con su familia, un conflicto con la familia del novio, un conflicto con el novio. Se le va a presentar un conflicto terrible porque Dios está irrumpiendo en sus planes, cambiando todas las cosas y trastornando todas las cosas. Pero Dios siempre sabe lo que hace. Y encontramos que evidentemente María es una jovencita fuera de serie. Jovencita completamente diferente a las jovencitas de estos días. Tiene que ser una mujer que tiene una cierta madurez espiritual
para poder reaccionar de esa manera a una aparición angelical y para poder, después de que se le propone algo tan extraño, algo tan sobrenatural, someterse a Dios con las palabras tan sencillas y tan humildes como: hágase conmigo conforme a tu palabra, yo soy la sierva del Señor. Evidentemente, María tenía una comunión con Dios, una fe, una vida de oración, una vida de pureza, una vida de santidad. María tenía una capacidad de comprender lo espiritual. María no es una joven escogida al azar. Sabemos que Dios la escoge, pero vemos en la manera como ella reacciona a su llamado, en la manera como ella reacciona a la misión que le están colocando, reacciona con una sumisión a lo que Dios le está diciendo, pero sobre todo, hermanos, con mucha confianza. ¿Por qué no me hacen el favor y prenden el otro aire y le suben el volumen a este? Porque yo me estoy asando y veo a todo el mundo echándose fresco aquí, por favor. Entonces, María es una joven que es muy sensible a las cosas espirituales, es una joven que está dispuesta para Dios, es una joven que tiene esa mansedumbre, que tiene esa capacidad de entrega, pero sobre todo pienso que lo que ella tiene es confianza, muchísima confianza en el poder de Dios, porque se va a enfrentar a algo que va a ser fuerte en su vida y sin embargo ella lo acepta con amor, lo acepta con cariño. Dice que inmediatamente ella se va a donde su pariente Elizabeth. Una vez que ya ella está embarazada, llega a donde su pariente Elizabeth, y esto es bien interesante porque ella llega donde otra mujer que también está esperando un bebé y donde otra familia que también ha tenido unas experiencias sobrenaturales con ángeles, porque recordemos que a Zacarías también se le aparece un ángel. Recordemos que el embarazo de Elizabeth también es un embarazo sobrenatural, parecido al embarazo de Sara y Abraham, ¿cierto? Ellos están viviendo un proceso que les recuerda la mano de Dios, que les recuerda el mover de Dios y la historia de Dios. Y ellos están, como decimos nosotros, atando cabos, compartiendo las experiencias que ellos tienen y las experiencias que ha tenido María. Ellos están como en contacto con el plan de Dios de una manera quizás un poco primitiva, de una manera donde quizás no tienen todas las fichas del rompecabezas, no tienen las ideas claras, pero saben que los movimientos que se están dando son movimientos de Dios. Y de eso se trata la vida espiritual. La vida espiritual se trata de dar unos pasos de fe, unos pasos de obediencia, de la misma manera que los dio Abraham, unos pasos de sal, deja tu tierra, deja tu padre, deja tu familia, deja tu parentela, deja tu ciudad, deja tu cultura, deja tus negocios, deja todo y ves a donde yo en el camino te voy mostrando. Es decir, es un caminar en confianza. Cuando Dios nos llama, nunca nos dice todo lo que va a hacer, nunca nos muestra todo lo que va a pasar. La vida cristiana consiste en dar pasos de fe, y esos pasos de fe tienen que ver con la confianza en que Dios tiene el control de nuestras vidas y que tiene todas las cosas aparejadas. Por ejemplo, aquí en Lucas nosotros no podemos ver el asunto de lo que pasa con José, pero los otros evangelistas, y Lucas no lo escribe porque quizás pensó que no era necesario, porque tanto Mateo como Marcos escribieron lo que pasa con José. Cuando José se da cuenta que su novia está embarazada, él entra en un conflicto, pero muestra claramente también la pureza, la madurez, la mansedumbre, la humildad, la entereza de carácter de José, que la Escritura dice que José no quería difamar a María, no quería exhibirla públicamente, aunque él pensaba, ella me falló, no entiendo por qué me falló, pero no la voy a arrastrar, sino que voy a dejarla secretamente. La Biblia nos muestra que esos eran los pensamientos de José y habla de que él era un varón justo, o sea, era un varón que tenía unas características excepcionales. Fueron la pareja que Dios escogió
para que fueran los padres de su Hijo Jesucristo aquí en la tierra. Ahora miremos qué sucede cuando María visita a Elizabeth. Vamos del versículo 41 ahora hasta el versículo 56, 41 al 56. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo, y exclamó a gran voz y dijo: Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí, que a la madre de mi Señor venga a mí? Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Entonces María dijo: y engrandece mi alma al Señor. Hasta el 56. Y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres, para con Abraham y su descendencia para siempre. Y se quedó María con ella como 3 meses. Después se volvió a su casa. Ok. Si podemos ver la manera como reacciona María, entendemos que es una mujer, una jovencita, que conoce la historia bíblica, que conoce la historia de su pueblo y que a través del mover de Dios con la historia de su pueblo tiene claros algunos de los atributos de Dios. Como por ejemplo, uno de los atributos de Dios que es claro para María es la tendencia que tiene Dios a exaltar a los humildes y a humillar a los soberbios. Eso lo tiene claro no solamente por la historia que ella ha visto de sus antepasados, de sus generaciones, sino por lo que Dios está haciendo en su vida. Ellos son de una familia pobre, ellos son de una familia humilde. Si bien son de la casa de David y descendientes de la tribu de Judá, son de una familia pobre, de una familia humilde, y fueron a ellos a los que Dios escogió, y por eso ella adora a Dios con esa riqueza de lenguaje, con esa riqueza de poesía, con esa llenura del Espíritu Santo. Aquí tenemos 2 mujeres consagradas para Dios, 2 mujeres que esperaban en Dios, 2 mujeres apartadas del pecado para Dios, 2 mujeres que están dispuestas para que Dios pueda usarla. Esto es increíble. Pero lo más glorioso de este encuentro es lo que sucede con Juan el Bautista, que es un feto de 6 meses, ¿cierto? Y que Elizabeth, cuando dice esto, dice la Escritura que lo dice llena del Espíritu Santo. O sea que Elizabeth tiene una revelación de lo que está sucediendo en su vientre, tiene una revelación de lo que se está gestando en el vientre de María. Eso es importante que lo entendamos, porque la Biblia dice que María solamente abre la puerta y saluda a Elizabeth, pero en el mismo momento en que María entra, en cuyo vientre ya se está gestando el Señor Jesucristo, y saluda a Elizabeth, que también tiene en su vientre a un feto de 6 meses, que es Juan el Bautista, se produce ese salto de aquel feto, se produce el derramamiento del Espíritu Santo en Elizabeth, y Elizabeth comprende, sin que María le explique, que en el vientre de María se está gestando el Salvador, y Elizabeth comprende que el salto que da la criatura que tiene en su vientre es de gozo por ver al Salvador. Es algo supremamente glorioso, precioso y sobrenatural. Es algo así como que si nosotros podemos mirar todo en conjunto, la vida de Juan el Bautista tenía como propósito ser el precursor del Señor Jesucristo. Y en ese momento
la razón de su existencia, el porqué de su existencia, estaba frente a él. La Biblia dice, o leímos en la semana pasada, que el ángel le dijo a Zacarías que él, el niño, sería lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Así que ahí hay un feto en el sexto mes de su desarrollo embrionario, pero está lleno del Espíritu Santo. O sea que tiene unas percepciones. Y ya nosotros sabemos, yo creo que todo el mundo sabe, por todo este debate que hay a favor y en contra del aborto, los científicos, los médicos y todos los que están a favor, que son pro vida, han dado las evidencias, las pruebas científicas de que esa criatura siente, de que esa criatura tiene emociones, tiene sentimientos. De hecho, la psicología, la ciencia, la psiquiatría ha encontrado que existen evidencias de que un bebé, cuando es rechazado en el vientre de su madre, durante toda su vida experimenta sensaciones de rechazo. Durante toda su vida experimenta conflictos emocionales y necesita una intervención psicológica, terapéutica o espiritual de parte de Dios para poder sanar las heridas que el rechazo y el maltrato verbal de uno de sus dos progenitores le pudo ocasionar cuando él solamente se estaba gestando en el vientre. Así que en términos naturales, una criatura puede percibir el rechazo, el afecto o la aceptación de sus padres, aun cuando está en el vientre de su madre. Eso está comprobado por la ciencia. Ahora imaginemos que esa criatura está llena del Espíritu Santo de una manera particular y singular y que se enfrenta a otro ser que tiene unas características sobrenaturales porque no ha sido engendrado por un hombre y una mujer, y si bien es un feto o un embrión, digámoslo así, en formación también, no ha sido formado de simiente ni de un hombre pecador ni de una mujer pecadora, sino que ha sido formado por el Espíritu Santo. Y Juan el Bautista, siendo un feto, puede percibir la presencia de ese ser de la misma manera que la percibió también Elizabeth. Es un asunto sumamente complejo lo que hay aquí, porque muestra lo sobrenatural de Dios, lo sobrenatural del poder de Dios, lo sobrenatural de la presencia de Dios, la sensibilidad que pueden tener las personas cuando se consagran para Dios, la sensibilidad para percibir su presencia y para percibir las cosas de Dios, cuando nos alejamos de las cosas del mundo y nos consagramos para Dios. Bueno, María pronuncia su cántico y ahora Lucas nos va a mostrar los dos nacimientos. Primero hizo un contraste entre los dos anuncios y ahora nos va a mostrar los dos nacimientos. Ok, vamos al nacimiento de Juan el Bautista. En el capítulo 57. En el capítulo 57, bueno, no vamos a leer todo eso, hermanos, porque no nos va a rendir el tiempo. Nace Juan el Bautista en el tiempo natural de lo que dura un niño. Dice, cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz a un hijo. Cuando nace este niño, todos los vecinos vienen. El nacimiento de un niño es algo sagrado, es un motivo de alegría, es un motivo de celebración, es un motivo de gozo. Pero si los padres del niño son un par de ancianos, sacerdotes, que ya en su vejez se ha perdido toda esperanza de que sean padres, el motivo de gozo es mucho mayor. Por eso la palabra que más se repite en este evangelio es mucho gozo. Y es mucho gozo para los que están protagonizando esto, y es mucho gozo para todas las personas. O sea, Elizabeth y Zacarías están viviendo un día de muchísimo gozo, pero es un gozo tan grande, tan desbordante, que inunda a todos sus vecinos. Y todos sus vecinos vienen al nacimiento del niño. ¿Cuándo vienen? Bueno, según la costumbre judía,
ustedes saben que las costumbres, digamos, del catolicismo, las costumbres, digamos, más que del catolicismo, porque hay gente que no es católica, pero de todos modos bautizan a los niños. Y a veces uno escucha decir las razones por qué bautizan a los niños, que para que no se los lleve la bruja, y que no sé si ustedes han oído eso, porque por lo general son personas que no van nunca a misa, nunca han ido a misa, entonces no digamos que es un asunto del catolicismo, eso de bautizar a los niños, sino más bien es un asunto como de la tradición, llevar al niño a la iglesia católica para que lo bauticen, ¿cierto? Y antes, la partida de bautismo era prácticamente el registro civil del niño, mucho antes. O sea, ese era el papel que decía, existe un niño hijo de fulano de tal que nació tal día. Ese papel o ese certificado lo daba era la partida de bautismo. Por ejemplo, personas de 90 años, de 90 y pico años no tienen registro civil. Tenían era partida de bautismo y después de la partida de bautismo estaba la cédula. La cédula venía de la partida de bautismo. Entonces, en el pueblo de Israel, por mandato divino, algo así como el registro civil, es decir, la constancia de que ingresaba una criatura al pueblo de Dios, al pueblo judío, la constancia, el registro civil, la notaría, era la circuncisión. El niño nacía, todo niño varón que nacía había que esperar 8 días. A los 8 días el niño tenía que ser circuncidado. Esa circuncisión se hacía frente a testigos. Y en esa circuncisión era que se le colocaba el nombre al niño y se escribía en los libros de los registros judíos, que ustedes se han dado cuenta, los que se están leyendo la Biblia todo el año, la Biblia en un año así, que cuando llegamos a la genealogía uno tiene que orar bastante para no claudicar, porque eso dan ganas de tirar eso por allá y decir, no, menos, yo para qué me voy a leer eso. Eso es horripilante. ¿Y por qué es horripilante? Porque son tan juiciosos, son tan rectos, tan meticulosos y ordenados, porque es supremamente importante para el pueblo judío saber que un varón es de verdad judío, que no lo han introducido al pueblo de Dios de una manera ilegal, sino que legalmente pertenece a una tribu judía, legalmente es un niño judío y por haber nacido de un padre y de una madre judía no tenía existencia el niño. Lo que le daba existencia y legitimidad al niño como ciudadano judío era la circuncisión. Por eso el día de la circuncisión era tan importante y era el día donde se le colocaba el nombre al niño y donde se inscribía al niño en los libros judíos. Entonces, ese era un día supremamente importante. El niño fue circuncidado, o sea, ingresa a la membresía del pueblo de Israel y Zacarías comienza a profetizar acerca del niño. Comienza, o sea, si se dan cuenta aquí todos están llenos de ¿qué? Llenos del Espíritu Santo, llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que hace el Espíritu Santo cuando nos llena? Nos da una comprensión más profunda y clara de las cosas. La llenura del Espíritu Santo nos hace comprender y entender los planes de Dios y aún adelantarnos a los acontecimientos que vienen. ¿Por qué? Porque Dios habita en la eternidad. El Espíritu de Dios no está enmarcado ni en el tiempo ni en el espacio. Y cuando el Espíritu de Dios viene a nuestras vidas, ensancha nuestra capacidad de entender y podemos ver y comprender el presente, podemos ver e interpretar correctamente los acontecimientos y podemos proyectarnos al futuro para saber lo que estos acontecimientos presentes van a determinar en un futuro. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo, las cosas tienen sentido, las cosas tienen propósito, las cosas tienen valor y la vida tiene significado. Y cada instante y cada segundo de nuestra vida lo podemos atesorar porque entendemos que Dios está moviendo la historia a través de nuestras historias personales. Y saber que nosotros como pueblo de Dios estamos siendo parte de una historia, de la historia del pueblo de Dios. Le da a uno sentido de pertenencia, sentido de valor, sentido de trascendencia, sentido de realización personal
y eso es importante que lo tengamos, pero eso solamente lo da el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo nuestra vida no tiene sentido. Nuestro presente es aburridor, es como decir rutinario, sin valor y sin sentido, cuando el Espíritu Santo se aparta de nosotros. Pero cuando somos llenos del Espíritu Santo, entonces tenemos una vida de significado, tenemos una vida de gratitud y sobre todo tenemos una vida de alabanzas. Zacarías fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, solamente un pedacito, dice: bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo. Miren qué increíble, no ha pasado absolutamente nada, han tenido un bebé, pero él puede ver a través de ese bebé y del propósito de ese bebé la redención completa del pueblo de Israel. Dice que todo eso había sido profetizado. Bueno, yo quiero pasar por alto esta oración para que ustedes la lean. Ya saben que tienen un cuadernillo, la leen en su casa. Es una profecía que va acerca, que tiene que ver con el propósito del niño y tiene que ver con todo lo que va a suceder y todo lo que va a pasar. Dice en el versículo 76, para no dejar todo al aire, en el versículo 76, después de alabar a Dios por su grandeza, por su poder y por todo lo que significa el nacimiento de este niño, él le dice al niño, porque no todo lo que está profetizando Zacarías tiene que ver con Juan el Bautista. Juan el Bautista es solamente un evento más. Pero en el versículo 76, él especifica la misión y el propósito del nacimiento de Juan. Y dice: y tú, niño, profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto de la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. O sea, el Padre, lleno del Espíritu Santo, conoce perfectamente la misión de su Hijo. Ok, ahora lo más importante, el versículo 80. ¿Por qué digo lo más importante? Porque cuando un niño o cuando una criatura tiene una misión especial sobre la tierra, y si nosotros queremos que nuestros hijos tengan una vida de significado, tengan una vida fructífera, de propósito, que logren cosas, que sirvan para algo, nosotros tenemos que ver cómo criamos al niño. Por eso es que se escogen o sea, Dios escoge a cierto tipo de padres, porque los padres tienen mucho que ver con la formación de un niño. La manera como criamos a los niños determina la clase de niños que serán. La mayoría de los niños que llegan a ser personas grandes son niños que han tenido padres que los han llevado a asumir su responsabilidad, a asumir su vida y a esforzarse. Donde quiera que haya un niño pechichón y mal criado, hay un fracaso para la sociedad. Mire lo que dice el versículo 80 acerca de cómo creció Juan, porque ahí nos van a dejar y luego vamos a ver a Juan ya hecho un hombre predicando junto al río Jordán. Pero ahí está Juan de 8 días de nacido y luego hay un segmento en su historia hasta que Juan es presentado un hombre de más de 30 años predicando. No sabemos más de Juan, pero ¿cómo creció Juan? Versículo 80 dice: el niño crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. ¿Qué implica estar en lugares desiertos? Que Juan el Bautista fue privado de las comodidades, de vivir una vida liviana, de vivir una vida cómoda, de vivir una vida fácil, de vivir de tal manera sobreprotegido, guardado, pechichado, sobreatendido, malcriado. Fue librado de todo eso porque él tenía que ser una persona de carácter. Y el resultado de ese crecimiento en el desierto, es decir, en medio de privaciones, ese crecimiento
en medio de privaciones. Fue lo que produjo el gran carácter de Juan el Bautista, que vamos a hablar más adelante. Bueno, enseguida viene el contraste con el nacimiento de Jesús y Lucas va a ubicar con claridad las fechas del nacimiento de Jesús. El nacimiento de Jesús no se produjo cualquier día en la historia. De hecho, toda la historia giraba en torno de esa fecha. Desde que Adán y Eva pecan, cuando reciben la primera promesa de redención, que Dios le dice a la serpiente que pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de ella. Ella te herirá en la cabeza, tú le herirás en el calcañar. Desde esa promesa de redención, el día y la hora y el momento en que viniera esa simiente que iba a herir en la cabeza a la simiente de la serpiente, toda la historia esperaba por ese día, toda la historia esperaba por ese momento. De hecho, cuando uno comienza a leer el Génesis, los padres de Noé pensaron en algún momento que Noé era aquel personaje que había prometido Dios cuando castigó a Adán y a Eva sacándolos del Edén, que les iba a traer descanso, que le iban a traer reposo, y por eso Noé significa reposo, descanso. Pero le pusieron así pensando que quizás podría ser Noé el Salvador, el Redentor. ¿Qué significaba eso? Que los padres judíos de los varones siempre guardaban en su corazón la esperanza de que el hijo de él fuera el hijo de la promesa, que fuera el hijo prometido para redimir a toda la humanidad. Esa esperanza latía en el corazón de todos los judíos. Entonces, ese día en donde va a nacer el prometido, todo el Antiguo Testamento esperando el nacimiento de esa criatura. Entonces no podía ser cualquier día. Y por eso Lucas ubica los acontecimientos específicos de ese día. Y, oh sorpresa, la profecía decía que el niño tenía que nacer en Belén y Dios permitió que el emperador Augusto César ordenara un censo. Y en el censo, donde tú estuvieras, tenías que viajar al lugar al cual pertenecías, a tu lugar de origen, al lugar donde habías nacido. Y como tanto María y José pertenecían a la población de Belén, a ellos les tocó viajar al lugar donde ¿qué? Donde estaba escrito que nacería el Señor Jesucristo. ¿Y quién es el que mueve la historia? ¿O quién es el que produce el cumplimiento de la palabra de Dios? Un impío, un gobernador pagano, Augusto César, que se le ocurrió que había que hacer un censo. El objetivo de los censos de los emperadores era saber cuántas provincias estaban bajo su reinado, cuántos habitantes, cuántos impuestos, cuántas cosas podían ellos tener bajo su dominio. O sea, era como un inventario de sus bienes. Eso era lo que era un censo. Así que el hombre hace ese censo pensando en sus intereses personales, pero realmente de una manera indirecta y que no lo sabe, está sirviendo al cumplimiento de los planes de Dios. El censo logró que se cumpliera el plan de Dios y que se cumpliera el tiempo del nacimiento de Jesús exactamente en el momento y en el lugar que Dios así lo había dispuesto. Entonces, estando allá en ese censo, todo el mundo viajando, pensemos por un momento, una mujer embarazada ya tenía que estar en los últimos meses, porque si la Biblia dice que estando allá se le cumplió el tiempo del alumbramiento, es porque ella viajó en un avanzado estado de embarazo y le tocó viajar porque era obligación estar en el lugar de su origen para poder ser censados. Entonces, es el hecho de que no hubiesen encontrado un hospedaje no necesariamente implica que toda la gente era mala, no necesariamente implica que toda la gente era perversa, no necesariamente implica que todo el mundo despreciaba a María y a José. Tenemos que ser un poquito más objetivos. Todo el mundo está viajando. Es un momento complicado porque todo el mundo tiene que llegar a ser censado y las personas viajan. Ellos con toda seguridad, por el estado de embarazo de María, viajaron de una manera muy lenta
y con toda seguridad a donde llegaron muy tarde, y todos los hoteles, o digamos más bien los hostales, o las casas, quizás de sus familiares, quizás de algunos parientes que ofrecían su casa, pero a donde ellos llegaron, no era que no quisieron, sino que literalmente llegaron tan tarde que ya no había espacio. Ahora, que Dios nos quiere mostrar con esto un mensaje, sí. Aquí hay un mensaje para todos nosotros. Hay un mensaje para toda la humanidad. Y el mensaje de Dios es, el mundo está tan ocupado en sus cosas que no tiene espacio ni lugar para su propia salvación. No tiene espacio ni lugar para las cosas de Dios. Ese es un mensaje claro. ¿Por qué nace en un pesebre y cómo es ese pesebre? Bueno, según los estudiosos de la arquitectura de la época, las casas, como nadie tenía carro, sino que los carros, o por decir los medios de transporte, eran los burritos, los camellos, o sea, dependiendo del estrato social de la persona, tenía un burrito, tenía un caballo o tenía un camello. Y en Israel, digamos que el medio de transporte más común era el burrito. Y cuando iban a un lugar como un hospedaje, como un hostal, pues la parte de abajo del lugar, que eran lugares como construidos con vigas de madera, la parte de abajo del lugar era el lugar donde todo el mundo metía su burrito. Era algo así como el parqueadero, o sea, donde entraban los carros. Las casas tenían una base, ¿cierto?, con sus columnas, y debajo de esas columnas, o sea, en ese primer piso, llamémoslo así, parqueaban a los burritos, amarraban a los burritos. Era el lugar donde había paja, donde había follaje, donde había un abrevadero para los animales, en otras palabras, ese era el garaje. Y las casas estaban en un segundo piso. Yo creo que en las películas hemos visto cosas así. Entonces, ¿qué sucede? Que ya el segundo piso a donde ellos logran llegar está totalmente ocupado. Pues por supuesto que hay de pronto una dureza en el corazón, hay de pronto un egoísmo, ¿cierto?, en no poder darle un espacio a una mujer embarazada. Pero bueno, la Biblia dice que ella dio a luz al niño y lo envolvió en unos pañales. Es decir, lo enrolló todo porque le tocaba colocarlo allí, en la paja. No había otro espacio donde colocarlo. Creo que Dios evidentemente nos da una señal, evidentemente nos da un mensaje, evidentemente quiere que reflexionemos, y el asunto que nos muestra este texto es que Dios envió a su Hijo no solamente con el propósito de salvarnos, no solamente con el propósito de redimirnos, de pagar por nuestra culpa, de cargar con nuestros pecados, sino de que nosotros recuperemos algo esencial en la criatura, en el ser humano, que es aquello esencial que nosotros tenemos que recuperar como lo más sagrado, como lo más sublime, como lo que más aprecia Dios de una criatura, y es la humildad. ¿Por qué? Porque la esencia del pecado, lo que trajo Satanás a nuestros corazones, fue el orgullo, fue la soberbia. Y nosotros, de lo primero que tenemos que ser redimidos es de la soberbia, de eso de creernos más importantes, más inteligentes, más sabios, más bonitos, de mejor clase que los demás, de creer que somos algo cuando no somos nada, porque todo lo que somos y lo que tenemos nos los dan, Dios nos los da. Es decir, todo lo que somos le pertenece a Dios. El aire que respiramos, el pelo, la estatura, la salud, la capacidad de producir y de hacer cosas es un don de Dios. Por eso, el grado más chiquito de orgullo, cualquier gotica de orgullo que nosotros tengamos en nuestros corazones, es la esencia satánica del pecado. Y por eso, como Jesucristo viene a rescatarnos de nuestra condición caída, Él viene a mostrarnos unos cuadros bien claros de humildad, para que nosotros recuperemos esa humildad que no tenemos. Cuando abrimos la boca para exaltarnos y no nos damos cuenta. Cuando abrimos la boca para defender nuestras razones, abrimos la boca para excusarnos, abrimos la boca para demostrar lo bueno que somos.
Nosotros estamos llenos de soberbia, estamos llenos de orgullo, aún de orgullo religioso, aún de orgullo espiritual. Todo el que habla hablamos creyéndonos que somos muy sabios, que somos muy buenos, que somos muy espirituales. Siempre tenemos eso. Y hasta que eso no se nos quite, no vamos a poder estar en la presencia de Dios. Esa es la razón y el motivo por los cuales Dios nos muele, por los cuales Dios nos quebranta y Dios nos humilla, porque de otra manera no podemos ser usados por Dios. El orgullo es la simiente de Satanás y Jesucristo vino a humillarse hasta lo sumo para que nosotros podamos recuperar el valor de la humildad, porque la humildad no es un valor apreciado en la sociedad. La sociedad aprecia la arrogancia. Todas las cosas que nosotros leemos y aún las charlas que nos dan en nuestras congregaciones son para recuperar y que la dignidad, el amor propio y el no sé qué. Jesús nunca dio una charla para recuperar el amor propio. El amor propio, la dignidad, que si te molesta porque te lo aguantas, que no sé qué. Una cantidad de cosas que todas son antibíblicas, todas son antibíblicas. Jesús está ahí en su pesebre naciendo y Él es el Salvador del mundo, Él es el Rey de Reyes, Él es el nombre por encima de todo nombre y dice, mírenme aquí, naciendo en un pesebre. ¿Cuántas veces nosotros cogemos a nuestros hijos? No toquen eso, no me toquen al niño. Ay, el niñito, ¿cómo va a comer en ese vaso? ¿Cómo le vas a poner esa sábana sucia? ¿Cómo le vas a no sé qué? ¿Cómo le vas a no sé qué? Porque nosotros creemos que de esa manera podemos cuidar a nuestros hijos. Pero aquí hay, de parte de Lucas, hay una exaltación a la niñez en cuanto a cómo debemos criar a nuestros hijos. Hermano, y este es un tema que a mí me perturba bastante. Y yo sé que cuando yo hablo, de pronto lastimo personas. Pero es que a mí me duele ver tanto joven bobo y tonto. De verdad que me parece tan triste ver jovencitos que no sirven para nada. Atembados, abobados, ensimismados, eso es doloroso. Pero lo más doloroso es ver que sus padres los sobreprotegen, los cuidan y no permiten. Miren, aquí, o sea, perdonen que se los diga, aquí, yo conozco niños intocables, o sea, porque hay niños que no son intocables. Yo aquí a varios niños, chuchu, vean al favor, usted está en disciplina y usted está regañado, porque conozco a sus padres. Pero hay niños que son intocables, o sea, no los toque. Porque el día que yo toque a esos niños y les diga, ven acá, tú por qué en vez de hacer eso no haces esto de acá, quítate de ahí, no sé qué, los papás se van de la iglesia. Porque los niños son intocables. Y me da tanta lástima y me da tanto dolor. Repito, unos niños que ni siquiera saben fijar la mirada, o sea, que tú les hablas y ni siquiera levantan los ojos para mirarte. Porque ni siquiera saben saludar. Yo me acuerdo lo que pasaba como uno no saludara a la abuelita Pacha o a la tía no sé qué, o al señor ese que olía feo, o una cantidad de cosas, como uno no saludara. Hermano, le volteaban la cara para atrás. Y somos una generación sin traumas, sin complejos y sin nada. Pero permítanme decirle que hay una cantidad de niños bobos que no van a lograr nada en la vida. Niños que ya de por sí son un fracaso completo. ¿Por qué? Porque los mimaron, los sobreprotegieron y nunca les dieron el amor sincero y verdadero, que es reprenderlo. Reprender un niño es de lo más difícil. Castigar y reprender es de lo más difícil, hermano. La gente cree que uno castiga, que uno reprende y que uno disciplina porque no tiene amor. Hermano, lo cómodo que es ver las faltas y los errores y hacerse uno el loco y no meterse en lío. Pero cuán difícil es practicar la disciplina. Cuando tú practicas la disciplina, terminas siendo el perverso de la película. Terminas con una cantidad de enemigos. Cuando uno va a practicar la disciplina, hermano, tiene que olvidarse del amor propio.
Tiene que olvidarse de la necesidad de que otros te acepten o te aprueban. El único fundamento para practicar la disciplina es amar a Dios, porque Él es el único que te va a entender por qué lo estás haciendo. No es el único que te va a entender, porque es que la disciplina está vetada, es falta de amor. Y la Biblia dice que Dios al que ama disciplina y azota al que acepta como hijo. Y dice, y todo aquel que se deja sin disciplina es porque para Dios es un bastardo. Te lo voy a poner en español. Si a ti nunca te ha pasado nada, dice la Biblia. Lo que pasa es que yo la Biblia la entiendo en español y yo hago mi propia paráfrasis. Y ustedes me dirán si la estoy haciendo mal. Pero la Biblia dice que cuando Dios no disciplina a alguien es porque considera que esa persona no es su hijo, sino un bastardo. ¿O no dice eso la Biblia? Eso es lo que dice. Así que si a ti te va bien, siempre te va bien, nunca te encuentras con una disciplina, nunca te han dado un azote, pasas todo el día, como dicen los cristianos de la prosperidad, bendecido, prosperado y en victoria. Eres un bastardo. Eres un bastardo. Para Dios eres un bastardo. Serás hijo del diablo, serás hijo de quién sabe de qué, pero de Dios no eres hijo. La marca del hijo de Dios es que los hijos de Dios pasan por pruebas, por tribulaciones, por angustia, por carencia, por enfermedades, por rechazo, por traición, o sea, por todo lo que pasó el Señor Jesús, por ahí vas a pasar tú. Si no pasas por ahí, no eres de Cristo. Así es así, así es así. Entonces nosotros decimos que eso es así, sí, pero cuando viene la disciplina, ay, que Dios no me quiere. No, al contrario, sí te quiere. Él mismo dijo que su lenguaje del amor es disciplinar. Pero qué difícil es que lo podamos entender. Hasta si nosotros disciplinamos a nosotros que no los queremos. Es más, cuando nosotros disciplinamos a nuestros hijos, hay el mismo esquema mental, es que tú no me quieres. Mira, niño, tú tienes que venir a la casa a esta hora. O sea que me estás botando de la casa. No te estoy botando, te estoy poniendo que entres a esa hora, porque después de esa hora, quién sabe en qué los problemas te vas a meter. Eso es amor. No, pero eso no es amor. Amor es el libre desarrollo de la personalidad. Que se vaya de rumba, hay que confiar en él y todo eso. Sin padre, sin madre, sin disciplina, sin nada. Crecen ahí como animalitos silvestres. ¿Cómo crecen todos los niños de los padres mimados? Que los padres que los miman, o los padres que nunca tuvieron un papá, que nunca tuvieron ley, que nunca los entraron. A mí me entraban 7 de la noche, todo el mundo para adentro, todo el mundo sentado a comer. ¿Y cuál era la comida? Ni preguntes, te lo tienes que comer. ¿No? Ahora el peladito entra cuando le da la gana, le tuerce la comida a la boca. Te hago unas papitas, te hago unas no sé qué. Son unos tiranos. Son unos tiranos chiquitos. Y nosotros decimos mi pequeño bebé. Y son unos delincuentes. Se están formando unos delincuentes. Y no lo podemos ver. Entonces, el Señor nos está mostrando aquí que como padres, seguramente estamos equivocados. Y que tenemos una percepción errada de la santidad, de la justicia y de la integridad. Porque donde no hay humildad, no hay santidad. No hay santidad. Cristo vino a traernos, entre otras cosas, su humildad, para que siguiéramos su ejemplo, sus pisadas. Vamos a mirar lo que pasa con los ángeles. Versículo 8 al 15. 8 al 15.
Ok, bueno, entonces encontramos el primer argumento de que Jesús no nació el 25 de diciembre. El primer argumento es, número uno, el mismo censo, porque en diciembre las calles están llenas de nieve, no se puede transitar y se cree, los historiadores dicen que es imposible que hubiesen planificado un censo para diciembre porque las probabilidades de que la gente se trasladara eran muy pocas, muy difíciles. Y por otro lado dice que los pastores estaban velando, o sea, estaban pastoreando. Los pastores llevaban las ovejas en el camino, las llevaban a un sitio, las resguardaban en un lugar y hacían turnos para dormir, velar, descansar y todo eso. Entonces se cree que no podía ser época de invierno. La aparición que hay aquí es una aparición gradual. Dice que primero se le presenta un ángel del Señor, primero ven un ángel, luego dice que la gloria del Señor los rodea con un resplandor y ellos se llenan de miedo. Pero el ángel comienza a hablar y les dice, no teman. Y comienza a decirles que ha nacido un Salvador, que hay una noticia de gran gozo para todo el pueblo. O sea, no es una noticia de gran gozo para las personas importantes, para algunos estratos de la sociedad, es una noticia de gran gozo para todo el pueblo. Y aquí continúa la lección de humildad, Dios escogiendo gente humilde. Los pastores eran de los estratos más humildes y más bajos de la estratificación social de Israel. Dicen algunos estudiosos que los pastores, por causa de su trabajo, de que tenían que estar manipulando a los animales y de repente al animal enfermo o de repente se moría un animal, a los pastores no les permitían entrar al templo, no les permitían, era como un oficio que estaba como vetado para ellos, la adoración, porque se consideraban personas sucias, se consideraban personas que no tenían mucho estudio, personas ignorantes, en fin. Era de la gente más humilde y fue a ellos a quienes Dios escogió para anunciarles el nacimiento del Señor Jesucristo. Primero aparece un ángel, luego aparece un resplandor de la gloria de Dios, luego le comunica lo que está pasando con señales y dice que finalmente cuando ya el ángel habla, aparece una multitud de las huestes celestiales, una multitud, o sea, miles y miles de ángeles que alaban a Dios y decían gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. ¿Por qué aparecen estos ángeles? Bueno, hay muchos motivos para pensar cuál es el propósito de la aparición de estos ángeles. Básicamente es que hay muchísima alegría, hay muchísimo gozo, hay una celebración tremenda en el cielo y esta celebración debe ser compartida acá en la tierra porque está sucediendo en la tierra. Estos ángeles que hay aquí son ángeles que saben quién es el ser que están haciendo en el pesebre. Quizás María lo sepa, quizás Juan tenga idea, quizás José tiene idea, pero los ángeles saben perfectamente quién es el que están haciendo, porque los ángeles conocían a Jesucristo. De hecho, el capítulo 6 del libro de Isaías nos habla acerca de los serafines que alaban al Señor y el evangelista, el apóstol Juan nos habla de que ese mismo alto y sublime que contempló el profeta Isaías en el capítulo 6, ese mismo es el que se humilló hasta lo sumo y vino acá. Así que esos ángeles conocen la identidad del niño, conocen su gloria, su grandeza y su majestad y también son conscientes porque Gabriel le ha comunicado ya a ambos que él va a ser un salvador, que va a salvar al mundo de sus pecados. Así que también son ángeles que conocen la historia de la caída de la humanidad y conocen el plan de Dios porque es precisamente el arcángel Gabriel el que viaja y anuncia a las personas indicadas lo que Dios va a hacer.
de tal manera que estos ángeles tienen un gozo inefable por lo que está sucediendo, porque tienen una comprensión profunda, comprensión que ni siquiera tienen los pastores, pero ellos comienzan a revelarle a los pastores parte del gran misterio que se está dando. Ellos tienen alegría porque están viendo la gloria de Dios de una manera como nunca antes la habían visto. Han visto a Dios despojarse de su trono, despojarse de su deidad y venir a la tierra en la apariencia más pobre y más humilde imaginada. O sea, los ángeles están sorprendidos, maravillados de la sabiduría infinita de Dios, de cómo Dios derriba todos los esquemas mentales de lo que podríamos esperar de Dios y cómo Dios irrumpe en la historia de una manera que nunca nadie jamás se la iba a imaginar. Los ángeles saben quién es el niño que está ahí. Los ángeles saben cuál es la misión de ese niño. Los ángeles saben qué es lo que Dios va a hacer a través de ese niño y conocen que la aparición de ese niño en la tierra es el comienzo del plan de redención de toda la humanidad. Los ángeles están felices porque la gloria de Dios se va a manifestar como nunca antes y porque los propósitos eternos de Dios se están realizando. Esa felicidad habla de la santidad y de la pureza esencial de estos ángeles, porque a nosotros las cosas santas, puras y excelsas de Dios a veces no nos producen la suficiente alegría, el suficiente gozo o el suficiente asombro que nos debiera producir. No nos asombramos de las cosas de Dios, pero los ángeles que sí comprenden esto, sí se asombran. Y ellos no podían dejar pasar por alto lo que está sucediendo. Tenían que celebrar. Se trasladan a la tierra y hacen su culto en la tierra y proclaman. Una de las cosas que hay que hacer cuando Dios manifiesta su gloria es proclamar. Siempre que tengamos una experiencia con Dios, debemos alabar a Dios por esa experiencia, pero también proclamarlo, contarlo. Si tenemos testimonios de cosas que ha hecho en nuestra vida, debemos hablarlas, debemos testificarlas. Los ángeles le han comunicado a un grupo de pastores humildes lo que Dios está haciendo, el plan de su salvación. Les ha nacido en tal parte en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. La palabra Cristo significa ungido. Salvador es el nombre de Jesús y Cristo es el nombre que significa ungido, es decir, que tiene el Espíritu de Dios para capacitarlo para hacer lo que tiene que hacer. Y les ha dado la señal y los pastores no se asombran. Qué señal tan extraña para un rey, qué señal tan extraña para un ungido de Dios. Dice, lo van a encontrar acostado en un pesebre y envuelto en un pañal, y envuelto en los pañales. Y la canción que ellos cantan, no dice aquí que es canción, pero por años nos han dicho que es una canción y de repente han hecho muchos coros con esta letra, pero independientemente que sea una canción o una exclamación, ellos exaltan a Dios porque Dios está en las alturas y porque Dios ha encontrado la forma de hacer la paz con los hombres que se han enemistado con Él. Eso dice, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Están felices. Pensemos por un momento en la naturaleza del carácter de estos ángeles que están felices de que Dios haya puesto en marcha un plan para perdonarnos. Cuán diferentes son los ángeles de nosotros, que a veces nos alegramos cuando Dios castiga a las personas que nos han hecho algún mal. Ellos están felices porque va a comenzar un tiempo en que el perdón y la misericordia de Dios va a ser posible que se derramen, porque Dios está estableciendo la paz con los hombres. Y por eso adoran a Dios, porque Dios, a pesar de estar en las alturas, tiene ahora buena voluntad para con los hombres a causa de ese niño que ha descendido para salvarlos. Entonces, ellos dan ese mensaje, ellos dan las señales, dicen de esta manera y así está, y luego se van. Los ángeles se van, dicen dice, sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, y así puede suceder en nuestras vidas, que podemos tener una experiencia sobrenatural, de pronto en el culto, de pronto en el cuarto,
de pronto en el baño, de pronto me encierro, tengo una experiencia con Dios, Dios habla a mi vida, yo experimento su presencia, yo siento que se derrama sobre mi vida el Espíritu Santo, pero también tengo que entender que Dios siempre me ordena que haga algo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Por ejemplo, si voy a donde el médico y el médico encuentra que tengo algo y me da una receta y me da unos medicamentos que debo comprar, un tratamiento que debo realizar. Yo salgo de allí y tengo dos opciones: olvidarme de todo, no comprar nada, dejar eso así, seguir con mi enfermedad o hacer exactamente todo lo que el médico me mandó a hacer. Y así sucede en la vida cristiana. Muchas veces decimos, amén, aleluya, gloria a Dios. Y salimos y no pasa nada. Los encuentros con Dios implican nuestras emociones, implican experiencias, implican todo eso, pero ojo, Dios se manifiesta para pedir algo, para demandar algo, para ordenar algo. Dios se manifiesta en mi vida para que yo tome decisiones. No simplemente para que yo experimente emociones. Entonces los ángeles se fueron y ahí es el momento cumbre, porque ellos tienen que definir qué hacen. ¿Qué hacen con las ovejas? ¿Las van a dejar tiradas? Porque nosotros somos de los que, yo conozco mucha gente por aquí que manda un recado: vayan ustedes dos, yo me quedo cuidando las ovejas. Y cuando lleguen allá, ustedes dicen que yo no pude ir porque yo estaba cuidando las ovejas, ¿cierto? Pero el anuncio dice que el que ha nacido es el Salvador ungido por Dios. ¿Será posible que cuidar una oveja sea más importante que ir a adorar al que vino a salvarme? Eso no es posible. Eso no es posible. Ellos dijeron algo tremendo que parece sencillo. Dice, los pastores, versículo 15, se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Y en las otras versiones ese pues indica rápido. Pasemos pues rápido. Es decir, no nos demoremos aquí. No empecemos a pensar qué vamos a hacer. Lo que nos han dicho los ángeles es algo trascendental para la historia. Se apareció la gloria de Dios en nuestras vidas. ¿Cómo nos vamos a quedar cuidando ovejas? Hay que dejar todo tirado y salir corriendo. Como la samaritana cuando fue con el cántaro a llenarlo de agua, apenas sol caliente, pero cuando Jesús le dijo, yo soy el Mesías, el que habla contigo, soy, la Biblia dice que ella tiró el cántaro y salió corriendo a decirle a todos los hombres de Samaria que se había encontrado con alguien que parecía ser el Mesías. O sea, estar esperando a Dios y que Dios venga y yo me encuentro ocupado, sí es muy triste y muy doloroso. ¿Recuerdan lo que decía el Señor acerca de Jerusalén cuando lloraba y decía que serás despojada, serás destruida, no quedará piedra sobre piedra porque no conociste el tiempo de tu visitación? Nosotros tenemos que estar dispuestos a responder cuando Dios nos habla, a responder cuando Dios nos toca, a responder cuando Dios nos pide que hagamos algo de manera determinada. Es decir, si Dios habla a mi vida a través de la palabra de Dios y toca un área donde yo estoy haciendo algo malo o no estoy haciendo lo correcto, al salir de ahí yo tengo que tomar las medidas. Eso es adoración, eso es culto. Culto no es solamente pasar un momento rato, un momento agradable. Entonces dice el versículo 16 que vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Es decir, hallaron exactamente lo que se les había dicho. Y dice, y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño, y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón, y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto como se les había dicho. Entonces, número 1, dice
que le decían a todo el mundo lo que los ángeles le habían dicho. Y eso era asombroso para las personas que estaban alrededor del niño. Los ángeles estaban diciendo que ese que estaba ahí en ese pesebre era el Salvador del mundo y que era el ungido de Dios y que iba a traer muchísimo gozo. Y dice que María guardaba todas las cosas meditándolas en su corazón. Luego los pastores se regresan a sus labores, no dejaron todo tirado como algo irresponsable, sino que cada cosa tiene su tiempo, cada cosa tiene su importancia. Ellos regresaron, no se sabe quién cuidó las ovejas, no se sabe si las dejaron en un establo. Ellos volvieron a sus labores sin ningún problema, sin ninguna pérdida. Al contrario, volvieron, dice, glorificando y alabando a Dios. O sea, vinieron felices, vinieron contentos, vinieron plenos. Bueno, después de eso encontramos a Jesús, la primera vez que va al templo para su presentación. En el versículo 21 tenemos la presentación de Jesús en el templo. Vamos entonces a la lectura del 21 al 28 rápidamente, a ver si logramos llegar hasta ahí. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor: todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtalas o 2 palominos. Y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no viera la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios, diciendo: ahora, Señor, despide a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Ok, entonces tenemos que este es el momento de la circuncisión, lo traen al templo, le ponen el nombre que el ángel había dicho, etcétera, etcétera. Hay algo importante aquí y es la ofrenda que ofrecieron por la purificación, o sea, la purificación en este caso, la purificación de María, ¿cierto? Después del embarazo la mujer tenía que ofrecer un sacrificio, un animal, digamos un cordero, no recuerdo si era un cordero, pero había una clasificación según el estrato social, o sea, según si la familia era rica o la familia era pobre. Y la ofrenda que se pedía de 2 tórtolas o 2 palomas era para las familias más pobres. Esa es la señal inequívoca de que Jesús nació en un hogar pobre. Yo recuerdo que cuando comenzó la doctrina de la prosperidad, vientos de doctrina, no sé si en algunas iglesias todavía están con eso, pero cuando comenzó ese viento de doctrina de la prosperidad, habían una cantidad de falsos profetas que decían que Jesús era rico, ignorando las evidencias bíblicas que habían de su pobreza, o sea, que él escogió humillarse y escogió un hogar pobre, y aquí está la ofrenda que la ley permitía ofrecer a los hogares más pobres. En vez de un cordero, en vez de un becerro, en vez de un animal que podía ser muy costoso para ellos, podían traer 2 palomas. En el templo hay un hombre llamado Simeón, un hombre que sabe que el Señor debe venir en esa época, está esperando ver al Señor, luego Dios le revela por el Espíritu Santo que lo va a ver, y eso es todo lo que él pide antes de partir de la tierra, que él pudiera ver a ese niño. Él carga el niño, le da la gloria de Dios, le da la gloria a Dios y luego
se va. También hablan de otra mujer. Bueno, este hombre profetiza, le profetiza a María parte de los sufrimientos que ella va a tener como madre del Salvador, va prácticamente a verlo sufrir siempre y es inevitable pensar o es imposible dejar de pensar que ella como madre tuvo que haber sufrido lo mismo que se sufre por cualquier otro hijo, aun cuando ella supiera y conociera de su naturaleza divina. Ella como mujer tuvo que haber sufrido el dolor terrible de verlo ser rechazado, ser traicionado y luego ser torturado hasta ser muerto en esa cruz. Y de eso le profetiza Simeón. Dice el versículo 35, Simeón le está diciendo a María: una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Dice que Jesús está puesto para la caída y para el levantamiento de muchos en Israel y para señal que será contradicha. Es decir, que Jesús puede producir tanto el levantamiento de una persona como su caída, dependiendo cómo nos relacionamos con Jesús. Si lo aceptamos o si lo rechazamos, eso puede ser nuestra salvación, pero si lo rechazamos también puede ser nuestra ruina. Jesús le enseñó a Nicodemo que la condenación era que la luz, o sea, él había venido al mundo, pero los hombres habían amado más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. O sea, la gente es condenada porque Cristo vino al mundo, Cristo vino a la tierra, el evangelio es predicado, todo el mundo conoce el evangelio, pero hay gente que decide rechazarlo. Y ese rechazo del evangelio es lo que determina la perdición o la condenación de los seres humanos, al mismo tiempo que la aceptación de Jesús es lo que determina la salvación. Bueno, finalmente regresan a Nazaret y tenemos en el versículo 39 y 40 otro resumen acerca de cómo el niño crecía. Si ven que hay un paralelo entre el nacimiento, la presentación, la circuncisión y el crecimiento de Juan el Bautista, y el nacimiento, la presentación en el templo y el crecimiento del Señor Jesucristo. Dice el versículo 39 y 40, después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. El niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría. Un crecimiento sano, tanto en la parte física, es decir, se hacía fuerte físicamente, y también en la parte intelectual. Dice, crecía en sabiduría, o sea, el niño era enseñado, el niño era instruido, dice, se llenaba de sabiduría. El niño crecía, el niño se fortalecía, su parte física, ¿cierto? Y viene la parte intelectual, se llenaba de sabiduría, conocía las cosas, y la parte espiritual, la gracia de Dios era sobre él. Un desarrollo sano de una criatura tiene que involucrar las tres cosas. Yo no puedo vivir solamente para pagar un colegio caro. Yo tengo que entender que mis hijos tienen un cuerpo que necesita buena alimentación y necesita buen ejercicio, que no puede estar tullido ahí viendo televisión, no puede estar tullido en un sofá, no puede estar tullido en una silla. Eso es la parte física. También hay una necesidad intelectual. No puede el cerebro del niño quedarse así pasmado, sin aprender, sin nada. Dicen que ahora hay una escasez de jóvenes que leen, que los jóvenes no leen, entonces son unos jóvenes que tienen el cerebro atrofiado, no se están llenando de sabiduría, sino de necedad. Y está la parte espiritual, dice, la gracia de Dios era sobre él. Nuestros hijos no están creciendo en gracia, en el conocimiento de Dios. Mateo dice que crecía en gracia delante de Dios y de los hombres. O sea que era educado tanto para respetar las cosas de Dios, lo enseñaron a respetar las cosas santas y lo enseñaron también a respetar a las personas. Eso es supremamente importante. Uno no tiene animalitos, tiene niños. A los niños hay que enseñarse a que se comporten.
A los niños hay que enseñarlos a que obedezcan. A los niños hay que enseñarles qué es la iglesia, qué es el templo, cómo me visto para ir al templo, cómo me comporto en el templo, cómo saludo en el templo, cómo me quedo callado en el templo. Todo niño entiende si el papá, la mamá, el abuelo, la abuela, el tío o el hermano o el que sea se sienta con él, pero no lo hacen, hermano, no lo hacen. Entonces tiene que sentar el niño en una silla y decirle, vamos para la iglesia. En la iglesia adoramos al Dios que te da la vida, que te da la ropa, que te da el vestido, que te da todo lo que tienes. Vamos a adorar a ese Dios. Por lo tanto, a la iglesia tienes que entrar con respeto. No puedes correr como un loco en la iglesia. No puedes chillar. No puedes pedir tetero. No puedes... ¿Por qué no lo hacen? ¿Por qué no lo hacen? Yo lo hice con mis hijos. Y el día que salió corriendo como un loco, como una loca, porque en el primero es que uno falla, yo le di su tunda y le dije que en la iglesia no se hacía eso. Y nunca más. Y nunca más. Es tan simple como eso. Y unos peladitos locos gritando por allá. O sea, como si hubieran tenido unos animalitos, unos gorilitas. No, hermano. Ese niño tiene un cerebro. Ese niño tiene neuronas. Ese niño es una criatura inteligente. Ese niño entiende lo que usted dice. Lo que pasa es que usted no se lo dice. Usted ni le comunica a él para dónde va. Usted agarra el pelado y entra. O sea, el que cree que usted tiene un animalito es usted. Usted tiene una persona en formación. Tiene un cerebro para que entienda. Y usted, y solamente usted, tiene que decirle al niño cómo comportarse en la iglesia. Usted tiene que decirle al niño cómo comportarse en la calle. Usted tiene que decirle al niño que la basura no se tira. Usted tiene que decirle al niño que a los mayores se respetan. Y si usted se lo dice, el niño va a entender. El problema es que no se lo diga. El problema es que no se lo diga, pero el niño va a entender. El niño va a entender. Ese es un problema de ahora que nosotros no le decimos nada al niño porque tiene que desarrollarse solo. Y eso lo enseñan los psicólogos ahora. Bueno, finalmente... vamos a tocar, dejarlo así. Bueno, el niño a los 12 años, versículo 41, miren, yo no estoy de acuerdo, y no estoy de acuerdo porque suena bonito que te digan, lleva al niño a la iglesia, lleva al niño a la iglesia siempre. El niño tiene que aprender a ir a la iglesia, el niño debe ir a la iglesia. Mire, si el niño no se sabe comportar en la iglesia, ni el niño recibe nada, ni usted tampoco. Y el que está al lado de usted tampoco, porque el niño está molestando. Y el que está detrás tampoco, y el que está delante tampoco. Y se forma un show, ¿por qué? Porque el niño no puede estar callado. Yo sé que a los papás no les gusta eso, que los papás creen que si el niño llega a un templo va a ser pastor, va a ser evangelista, va a ser profeta, porque usted chiquito lo metió en un templo. Él no entiende. ¿Y por qué no entiende? Pues porque usted no le ha explicado. Porque usted no le ha explicado. Así de sencillo. Entonces, la costumbre en Israel, yo les comento, yo sé que a nadie le gusta lo que yo tengo una cantidad de enemigos y de gente resentida por eso. Porque es que si viene la mamá al culto y el niño hace bulla y la mamá tiene que atender al niño, dígame quién está en el culto, la mamá o el niño. Ninguno de los dos están en el culto. Los ujieres están atormentados y alrededor está todo el mundo atormentado. O sea, hermano, yo creo que aquí no hay nadie bruto, aquí todos tenemos neuronas para entender lo que yo estoy diciendo. Hay unas cosas que son de sentido común, elementales. ¡Ay, que la pastora no tiene amor y no le gustan los niños! No, yo sí tengo amor, a mí me gusta el culto, yo aquí vengo a enseñar la palabra de Dios. Yo no vengo a mandar a callar niños. Esto no es una guardería, hermano, esto es un templo. Esto no es una guardería. No hay un mandato en la Biblia que diga hagan guarderías. Los niños judíos iban al templo a los 12 años. 12 años. ¿Y por qué? Porque el templo era sagrado. Y el papá y la mamá eran los encargados de preparar al niño para que llegara al templo en una actitud no solamente de reverencia, sino de alegría, de gozo. Por fin soy una persona grande.
Por fin voy a entrar al templo. Era algo majestuoso, glorioso, sagrado para el niño. Era algo que lo marcaba, pero no porque lo marcaba ese día. Lo marcaba porque desde que el peladito estaba chiquito, los papás le estaban diciendo acerca de ese Dios, acerca de ese templo, acerca de que allá no celebraban el quinceañero. ¿Sabes? La pasión de las niñitas ahora es el quinceañero. Cuando yo cumpla 15 años, me van a hacer un vestido floripondio así, me van a bailar el vals, me van a decir, y una bobada, una idiotada, porque el mundo es así. ¿Ah? Pero ¿qué pasaría si a nuestros niños, en vez de decirles, cuando tú cumplas 15 años, te vamos a hacer un buffet, te vamos a comprar un vestido de floripondio, en vez de decirle todas esas bobadas, qué tal que le digamos desde chiquito, cuando cumplas 12 años vas a entrar a la iglesia? No estoy diciendo que los niños chiquitos no vengan, pero deben venir con una preparación, deben venir con una formación, debe haber un respeto, y el niño entiende lo que es respeto. El niño entiende, el problema es que no se lo explican. Entonces, ese es el cuentico que hay por ahí, que del amor, que no tienen amor en la iglesia por los niños. No, hermano, el que no tiene amor por los niños es usted, que lo trae aquí atormentado a un pobre pelado que tiene hambre, que tiene sueño, y usted lo tiene aquí atormentado y está atormentando a todo el mundo con una espiritualidad que no tiene sentido, que no tiene lógica. Entonces, los judíos, por algo que solamente entienden sus mentes, que están conscientes de la reverencia y de la grandeza de Dios, ellos no llevaban a los niños chiquitos al culto. Los niños chiquitos se quedaban con su mamá hasta que cumplían la edad de poder llegar. Así que imagínense si un niño como Jesús, como Juan el Bautista, está creciendo en sabiduría, está creciendo en gracia, está creciendo delante de los hombres, está creciendo delante de Dios y está creciendo en el conocimiento, porque a los 12 años dicen los estudiosos que debía haber conocido toda la historia de Israel, toda la Torá, tenía que entenderla. Cuando entraba al templo, él entendía el significado del templo y conocía la historia de él como pueblo. Y se sabía la Shema y decía, Jehová tu Dios uno es, y amarás a Jehová tu Dios con toda tu alma, con todo tu corazón. O sea, eso se lo sabía de memoria antes de ir por primera vez al templo. Entonces, si ese niño crecía de esa manera, imagínense cuán especial para el niño, y pensemos cuán especial era ese día para el Señor Jesús. Cuánto gozo y cuánta alegría, cuánta expectativa había en el corazón de Jesús con respecto a ese día en que él por primera vez iba a ir al templo. Con toda seguridad tenía una emoción que lo embargaba, una emoción impresionante. Tenía 1000 preguntas, tenía una curiosidad impactante. Resulta que dicen los estudiosos que se hacían caravanas porque era el día de la Pascua y todos tenían que viajar al templo. Y las caravanas se dividían, por un lado las mujeres y por otro lado los varones. Y iban en caravanas y iban cantando unos salmos que se conocen en la Biblia como los salmos de la peregrinación, que si no estoy mal son el 103, 104, 105, son como 3 salmos que hay, que se llaman salmos, cánticos graduales, se llaman cánticos graduales, que eran los cánticos que iban cantando los que iban marchando hacia Jerusalén para el día de la Pascua, para el día de la adoración. Y como eran multitudes que iban, entonces de regreso también venían esas multitudes de la misma manera que habían llegado, y al parecer lo que los estudiosos dicen es que seguramente María pensaba que el niño había venido en la caravana con José y José pensaba que el niño había venido en la caravana con María ya de regreso, pero resulta que el niño se había quedado en el templo porque tenía muchas cosas que preguntarle a los sacerdotes y ellos no se dieron cuenta de que Jesús se había quedado. Pero lo que me gusta de todo esto, es que el niño dice que fue encontrado a los 3 días en el templo. Era el día de la Pascua. Miren qué interesante las coincidencias. El primer día que él va al templo es el día de la Pascua. Y después de eso, que ellos regresan, él dura, desde ese día dura
3 días perdidos. Y al tercer día es cuando ellos deciden regresar otra vez y lo encuentran en el templo hablando con los maestros. Y es cuando él dice, ¿por qué me buscaban? ¿Acaso ustedes no saben que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Entonces, de esa pregunta nosotros podemos extractar todas las conversaciones que de pronto María y José tenían con él desde niño, todas las preguntas que él hacía acerca de Dios, el conocimiento que él tenía de la Torá, las inquietudes y los interrogantes que él planteaba y sobre todo la conciencia que él tenía que era hijo de Dios, la conciencia que él tenía de que su padre era Dios en un sentido que superaba la paternidad de José y la maternidad de María. Eso es supremamente importante.